Hola, hola, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos continuar el estudio de la palabra del Señor en el proyecto Revivados por su palabra. Estamos estudiando el libro de Isaías y hoy es el capítulo 36. Antes de reflexionar en él, vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos tu sabiduría una vez más, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo 36 que vamos a reflexionar hoy trata de una crisis internacional que amenazó la existencia del reino de Judá. Estaba en juego acá la fe en el liderazgo y la liberación de Dios. Este capítulo él introduce una nueva sección en el libro de Isaías, una sección, digamos, más histórica que profética, que empieza en el capítulo 36 hasta el capítulo 39. El capítulo 36 trata sobre la afronta del copero mayor de Asiria contra Dios. El copero mayor era un importante oficial militar a cargo de las fuerzas asirias enviadas contra Jerusalén. Asiria quiere atacar Jerusalén porque, en primer lugar, Ezequías se negó a someterse al yugo asirio. Número 2, pidieron ayuda a Egipto y Etiopía. Y número 3, por haber ayudado a los filisteos de Cron en su rebelión contra Siria y haber encarcelado a su rey Padi, quien había sido leal a Siria. Bueno, yo me gustaría leer contigo el capítulo 36 hoy entonces, porque no es un capítulo tan largo y es una historia muy interesante. Te invito entonces a acompañar conmigo el capítulo. Dice, aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y la tomó. El rey Asiria envió al copero mayor con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto de estanque de arriba, en camino de la heredad del lavador. Bueno, y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, el mayordomo, Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, y el canciller, a los cuales dijo el copero mayor que fue enviado por Asiria, ¿verdad? Dijo, decía ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que la táctica y el poderío para la guerra de los que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Es decir, entonces el copero mayor, enviado por Asiria, hace un desafío para el rey Ezequías, ¿verdad? Y él incluso dijo, hace un desafío grande en el versículo 8. Dice, ahora pues te ruego que hagas un trato con el rey de Asiria, mi señor. Yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes que los monten. Es decir, era un desafío abierto. Ustedes no tienen jinetes para montar los caballos, yo te regalo los caballos. Pero no hace falta regalar porque ustedes no tienen ni jinete para montarlos. Y más, el copero mayor empieza a desafiar a Dios. Por ejemplo, yo no voy a leer todo el capítulo, pero el versículo 13 dice, oí las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en las manos del rey de Asiria. Mirá que no os engañe Ezequías, versículo 18, diciendo Jehová nos librará. ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Harfad? ¿Dónde está el Dios de Serfaín? ¿Libraron ellos Samaria de mis manos? Es decir, el rey, el copero mayor de Asiria y por supuesto el rey de Asiria estaban desafiando al rey de Judá. Estaban desafiando al rey Ezequías que quería seguir la orientación de Dios. Y con esta historia, después tú puedes leer todo el capítulo con cuidado y acuérdate de separar siempre un versículo o dos versículos que te llamen la atención y poner en tu cuaderno, ¿está bien? Yo voy a mencionar ahora dos lecciones espirituales y te voy a presentar dos versículos que yo subrayé y he puesto en mi cuadernito. Las lecciones espirituales. La primera es la lección de la
o cuidado con la falsedad. Isaías 36 presenta un gran conflicto, amigo. Sí, en el conflicto entre el bien y el mal, a Dios siempre se le acusa de no tener poder, de ser un tirano, de no preocuparse, de ser injusto, de estar distante. Está claro que nosotros, los cristianos que vamos a la iglesia, no hablamos de esto con la boca, como el copero mayor que desafió a Dios. Pero cada vez que decidimos voluntariamente vivir la vida sin leer la Biblia, sin hablar con Dios, sin escuchar la voz de Dios, de alguna manera estamos diciendo que somos más inteligentes y capaces que Dios mismo. Así que ser cristiano significa imitar a Cristo, pero también significa escuchar a Cristo, depender de Cristo. Nuestras palabras indican que confiamos en Dios o que insultamos a Dios. ¿Qué dice nuestro estilo de vida sobre el Dios que seguimos? ¿A quién hemos adorado? ¿A los dioses de este mundo o el Dios verdadero? Elena de White tiene una cita muy interesante en el libro Ministerio de la Curación, y yo quisiera leer para ti ahora. Dice así la cita de Elena de White, y voy a leer para ti. Muchos se ven abandonados en la tentación porque no han tenido la vista siempre fija en el Señor. Al permitir que nuestra comunión con Dios se interrumpa, perdemos nuestra defensa. Ni aun todos vuestros buenos propósitos e intenciones os capacitarán para resistir al mal. Tenéis que ser hombres y mujeres de oración. Vuestras peticiones no deben ser lánguidas, ocasionales, ni caprichosas, sino ardientes, perseverantes y constantes. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Elévese el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. Qué lindo, ¿verdad? Voy a repetir esta frase. Sea cada respiración una oración. Qué linda lección. La segunda lección es la lección del desafío, que está en el versículo 14 y 15, y yo voy a recalcar un poquito más el versículo 15 a continuación. Bueno, la pregunta era bastante clara. ¿La lealtad a Dios o lealtad al rey asirio? La respuesta de los líderes en este capítulo fue el silencio. Si tú miras, ellos quedaron sin hablar nada. Dice el versículo 22, Eliaquín, hijo de Hilcías, el mayordomo, Sebna, el escriba, y Joá, hijo de Asaf, el canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos. Y dice el versículo 21, pero ellos callaron, no respondieron una sola palabra, porque el rey así los había mandado, diciendo, no le respondáis. Querido amigo, solo Dios podía darles una respuesta adecuada, y Ezequías creía que lo haría. Si deseamos ver al rey en su hermosura, esa es una cita de Elena de White también que yo quisiera mencionar. Si deseamos ver al rey en su hermosura, debemos comportarnos dignamente aquí. Debemos superar nuestra puerilidad. Cuando seamos provocados, guardemos silencio. Hay ocasiones en que el silencio es elocuencia. Hemos de revelar la paciencia, la bondad, la tolerancia que nos harán dignos de ser llamados hijos y hijas de Dios. Hemos de confiar y creer en Él y apoyarnos en Él. Hemos de seguir las pisaduras de Cristo. Querido amigo, ¿vamos a seguir esto? El silencio es elocuencia. Bueno, yo quisiera mencionarte los versículos que yo subrayé en este día. Versículos 15 y el versículo 18. El versículo 15 dice, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Bueno, acá algunas frases que recalqué o que subrayé. Primera, no os haga Ezequías confiar en Jehová. Esta era una acusación del copero mayor, ¿verdad? Entonces yo escribí acá, un líder necesita confiar en Dios. Un líder necesita conocer a Dios. Un líder siempre será criticado, pero que lo sea por seguir la orientación divina y no al revés.
Otra frase que yo recalqué. Ciertamente Jehová nos librará. Un líder necesita tener esta convicción. Un líder necesita tener una conexión con Dios para resistir la presión. Un líder ni siempre puede decir todo para sus liderados, pero puede inspirar confianza. Otra frase que yo recalqué. No será entregada la ciudad. Un líder necesita tener convicción y seguir adelante para influenciar. Y el versículo 18 es otro que yo he recalcado aquí. Dice el versículo 18, mirá que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de las manos del rey de Asiria? Era una provocación, ¿verdad? Entonces yo subrayé la frase, ¿acaso alguno de los dioses de su tierra ha librado de las manos del rey de Asiria? Bueno, yo escribí, mi Dios es poderoso. Y la respuesta arriba que hemos leído es sí. Nadie podrá librar, solamente el Dios de Israel lo puede. Ninguno Dios puede dar la victoria. Por esto yo decido me aferrar a Él. Yo decido me aferrar a Jesús. Solo Jesús me dará la victoria de las manos del Satanás. Este copero mayor representa al Satanás que acusa, que persigue, que busca la destrucción de los hijos del Señor. Por esto, querido amigo, yo tengo que orar. Por esto yo tengo que entregar mi vida en las manos del Señor todos los días. Cada mañana entregar mi vida en las manos de mi Dios que puede transformarme. Querido amigo, sigamos el ejemplo de Ezequías. Sigamos el ejemplo de estos líderes. Confiemos en Dios y entonces vamos a alcanzar la victoria en las manos de Dios. ¿Le parece? Vamos a orar por esto. Yo quisiera orar contigo en este momento entonces. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad que hemos tenido cada mañana para estudiar tu palabra. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Ezequías. Ayúdanos a seguir el ejemplo de estos hombres que quedaron callados, pero confiando en ti, confiando en el poder de Dios que puede librar de todas las provaciones. En las manos de Dios, en las manos de nuestro Señor Jesucristo, entregamos todas nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras vidas, nuestras incertidumbres, nuestras cuitas, para que tú puedas librarnos y guiarnos en el camino correcto. Oramos, Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana para ser revivados por su palabra. Chao, chao.